Muy buenas tardes, doctor Lemus. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a estar hablando sobre los antiparasitarios, los antihelmínticos y los antipalúdicos. Vamos a hablar principalmente de estos tres temas y vamos a empezar con una pequeña introducción, hablando sobre las enfermedades parasitarias, ya que estas van a representar un problema en la salud de áreas tropicales y subtropicales de nuestro país, ya que estas representan y van a favorecer la transmisión de diversos parásitos, provocando enfermedades e infecciones que pueden ser causadas por protozoarios, por helmintos y por ectoparásitos, y van a afectar a distintos órganos y sistemas de nuestro organismo. Los antiparasitarios van a ser fármacos diseñados para prevenir, controlar, eliminar o erradicar los parásitos y se van a clasificar dependiendo de su mecanismo de acción y principalmente el tipo de parásito contra el cual estos van a actuar. Vamos a empezar nuestro contenido hablando sobre los derivados de la artemisina. La artemisina es un grupo de fármacos usados para el paludismo. Son un grupo antipalúdico que son altamente eficaces y son obtenidos originalmente de una planta medicinal china llamada Artemisia annua. Actualmente se constituyen a base del tratamiento moderno contra la malaria y van a ser indicados especialmente para infecciones causadas por Plasmodium falciparum resistente a otros antipalúdicos tradicionales. Estos medicamentos se van a caracterizar principalmente por la acción rápida contra el parásito, por la alta eficacia, por la mayor probabilidad de que vayan a ser erradicados totalmente y por la menor probabilidad de que haya resistencia cuando se actúan estos fármacos. También se puede tomar en cuenta que se usan a través de una terapia combinada. Por esta razón, la OMS indica y recomienda su uso para terapias combinadas basadas en artemisinina como tratamiento de primera elección en la malaria y no complicada. Vamos a abordar tres principales derivados. Van a incluir el artesunato, el artemeter y la dihidroartemisinina. Empecemos hablando un poco sobre su mecanismo de acción. Estos van a contener un puente endoperóxido activado por hierro. Estos van a tener un grupo hemo del parásito, lo cual va a producir radicales libres que van a tener o van a provocar un daño de proteínas de membrana del Plasmodium y una acción esquizonticida sanguínea rápida, lo cual va a reducir radicalmente parasintemia en 48 y 72 horas. De esta forma va a actuar principalmente en la fase eritrocítica, la fase de daño del parásito. Está indicado principalmente en terapias combinadas, en tratamiento de malaria por Plasmodium falciparum de primera línea. Otras indicaciones es para la malaria grave, la malaria resistente y cuando no se tolera por vía oral se debe usar a través de intravenosa e intramuscular. Efectos adversos, generalmente estos fármacos son bien tolerados, sin embargo pueden haber otros efectos frecuentes como las náuseas, vómitos, cefalea, dolor abdominal, mareos y fiebre. Los menos frecuentes pueden tener presencia de bradicardia, prolongación QT, neutropenia, anemia hemolítica tardía y neurotoxicidad a través de dosis altas. El ADME en farmacocinética podemos resumirla como en la absorción es buena absorción oral, en fármacos como artemeter y la dihidroartemisinina. El artesunato principalmente es intravenosa y va a tener un efecto rápido. Su distribución va a ser amplia en distribución tisular, alta concentración en eritrocitos infectados. El metabolismo va a ser hepático y se va a convertir en dihidroartemisinina en metabolito activo. Su eliminación es vida media corta, la artemisinina es de 1 a 2 horas y la dihidroartemisinina va a ser de 1 a 2 horas también. Su eliminación va a ser principalmente renal y biliar. Siguiendo con el tema de las quinolonas, debemos de saber que este es un grupo de fármacos antimaláricos que van a actuar principalmente sobre el parásito del género Plasmodium en su fase eritrocítica. Estos parásitos pertenecen al género palúdico asexuales que estos prosperan en los eritrocitos hospedadores que dirigen hemoglobina. Esto va a generar radicales libres y heme unidos con hierro como productos intermedios reactivos, donde el heme es secuestrado como un pigmento palúdico insoluble sin actividad química llamada mozoína.
Aquí es donde las quinolinas interfieren como un secuestrador del hemo. Pero ¿cómo es el mecanismo de acción de las quinolinas? Pues este básicamente va a empezar en una acumulación selectiva del fármaco que se concentrará en la vacuola ácida del parásito, quedando atrapadas dentro de él y empezando a aumentar las concentraciones de este dentro del parásito. Por consiguiente, las quinolinas se van a unir al hemo libre formando complejos fármaco-hemo que bloquearán la polimerización y la hemozoína, que dará como resultado una acumulación de hemo tóxico que va a generar, número 1, altos niveles de radicales libres, también va a generar, número 2, daño en la membrana del parásito y también va a hacer una inhibición de enzimas digestivas del parásito, lo que va a dar como resultado final la muerte del parásito como tal. ¿Qué fármacos entran dentro de las quinolinas? Pues tenemos principalmente la cloroquinolina e hidroxicloroquinolina, que este es un 4-aminoquinolina conocido como el antipalúdico más efectivo y seguro contra el Plasmodium falciparum y contra el Plasmodium vivax. Este se concentra en las vacuolas digestivas muy ácidas de los plasmodios susceptibles, en donde se une con un M e interrumpe su secuestro. Este se absorbe muy bien por el tubo digestivo y su absorción es rápida desde la administración intramuscular y subcutánea. Su eliminación es renal, representativa del casi 50% de su eliminación sistémica. Este fármaco es muy efectivo contra las formas eritrocíticas de Plasmodium vivax, contra Plasmodium ovale, Plasmodium malari, Plasmodium knowlesi y cepas sensibles a cloroquina de Plasmodium falciparum. Este es un fármaco que no se debe recomendar en individuos con epilepsia o con miastenia grave, además de evitar el medicamento en pacientes con enfermedades hepáticas avanzadas o trastornos gastrointestinales, neurológicos o sanguíneos graves. También tenemos la quinina y la quinidina, que estos son aprobados como el tratamiento del paludismo no complicado contra el Plasmodium falciparum. Este va a actuar contra los fármacos eritrocíticos asexuales y no tienen efecto significativo en las formas hepáticas de los parásitos palúdicos. Este fármaco suele ser tóxico y menos efectivo que la cloroquina contra parásitos palúdicos susceptibles a ambos fármacos. Este se absorbe con facilidad cuando se administra por vía oral o intramuscular y su absorción, luego de ser administrada por la vía oral, se produce en la parte proximal del intestino delgado y es superior al 80%, además de tener una excreción renal del 20%. Este fármaco se suele acompañar de tetraciclinas o de clindamicinas para el tratamiento de infecciones con cepas resistentes a múltiples fármacos de Palidium falciparum, además de evitar este fármaco en pacientes con acúfenos o neuritis óptica y en pacientes con arritmias cardíacas. Y este fármaco suele ser efectivo al momento de utilizarse en periodos de embarazo y se debe vigilar la concentración de la glucosa por riesgo a hipoglucemia durante el embarazo. Tenemos la mefloquina, que esta es una esquizonticina sanguínea muy eficaz relacionada con la hemozoína intraeritrocítica, lo que sugiere similitudes en su mecanismo de acción con la cloroquina. Este se administra por vía oral, ya que las preparaciones parenterales suelen causar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad locales intensas. Este fármaco se debe reservar para la preservación y tratamiento del paludismo causado por Plasmodium falciparum y por Plasmodium vivax con resistencia farmacológica conocida o sospecha debido a que no se considera un tratamiento de primera línea para el paludismo. Este se suele usar como un profiláctico para viajeros que pasan semanas o incluso años en áreas en las que se están en infecciones constantes, o sea, zonas endémicas y que no han adquirido resistencia significativa. Tenemos también la primaquina, que esta tiene una peculiaridad, pues esta actúa en las etapas hísticas no eritrocíticas del paludismo en el hígado para prevenir y curar el paludismo recidivante. Este fármaco tiene actividad gametocida contra Plasmodium falciparum y otras especies de Plasmodium. Sin embargo, la primaquina carece de actividad contra la etapa sanguínea sexual de los parásitos, lo que la vuelve inadecuada como tratamiento principal para un episodio agudo de paludismo. Este fármaco se suele absorber al 100% en el tubo digestivo y se metaboliza con rapidez, además de que este se suele utilizar para la quimioprofilaxis terminal y curación radical de las infecciones por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, por su intensa actividad contra las formas hísticas latentes de esta especie de Plasmodium. Además, se administra junto con un esquizonticida sanguíneo, casi siempre la cloroquina, para erradicar las etapas eritrocíticas de estos plasmodios y disminuir la probabilidad del surgimiento de resistencia bacteriana.
Hablando de farmacología de antiparasitarios, mecanismos tisulares, antifolatos y atovacuona, mi nombre es Denalyn Méndez y para comenzar es fundamental entender el concepto de acción tisular. Esto se refiere a la capacidad de ciertos antiparasitarios de actuar sobre la forma del parásito que se encuentran dentro del tejido del cuerpo, no solamente en la sangre o en el intestino. Esto es clave porque muchos parásitos van a tener fases específicas en órganos como lo es el hígado o dentro de las células donde no todos los fármacos pueden llegar. Por ejemplo, en la malaria existen fases hepáticas y fases en eritrocitos y el tratamiento adecuado va a depender de atacar la fase correcta. Entonces, no todos los fármacos van a servir para todas las fases del parásito, por lo que el tratamiento siempre va a depender del ciclo biológico. A los antifolatos, cuyo mecanismo es importante. Los parásitos van a necesitar sintetizar su propio ácido fólico, esto para poder producir ADN y dividirse. A diferencia de nosotros los humanos, esto lo obtenemos de la dieta, el folato lo obtenemos. Los antifolatos, estos van a actuar bloqueando lo que son dos enzimas clave, la dihidroteroato sintasa y la dihidrofolato reductasa. Al inhibir estas enzimas, se detiene la producción de ácido fólico, lo que va a impedir la síntesis de nucleótidos y por lo tanto la replicación de lo que es el ADN. El resultado es que el parásito no va a poder multiplicarse. Estos actúan inhibiendo la síntesis de ADN al bloquear la vía de su ácido fólico. Dentro de los antifolatos tenemos varios fármacos importantes. Entre ellos destacan lo que son las sulfonamidas, la pirimetamina y el proguanil. Un ejemplo muy clásico es la combinación de la sulfadoxina con pirimetamina. Esta es utilizada en lo que es la malaria y también el timetropin sulfametoxazol, que se usa en una infección oportunista. Estos fármacos suelen usarse en combinación porque así se bloquean diferentes pasos de lo que es la síntesis del folato. Aumenta su eficacia y va a reducir lo que es la resistencia. Entonces, los antifolatos se usan en terapia combinada para poder potenciar el efecto y evitar resistencia. En cuanto a la resistencia, los parásitos pueden desarrollar mutaciones en las enzimas que son el blanco del fármaco, especialmente la de dihidrofolato reductasa. Esto va a disminuir la eficacia de lo que es el tratamiento y respecto a lo que son los efectos adversos, esto se debe a que también puede afectar células humanas de rápida división. Por eso pueden producir supresión en médula ósea y anemia megaloblástica. Para prevenir esto se utiliza ácido fólico como tratamiento dentro de este, también conocido como leucovorina, que va a proteger las células humanas sin interferir en el efecto del antiparasitario. Entonces, en resumen, la toxicidad va a estar relacionada con la inhibición de la síntesis del folato en las células humanas. Ahora pasamos a la atovacuona, que tiene un mecanismo completamente diferente. Este fármaco va a actuar a nivel de lo que es la mitocondria del parásito, específicamente va a inhibir la cadena de transporte de electrones en el complejo del citocromo BC1. Esto va a impedir la producción de ATP, que es la fuente de energía celular, y sin energía el parásito no puede sobrevivir, lo que lleva a su muerte. La atovacuona va a bloquear su producción de energía y el parásito va a morir. Finalmente, la atovacuona va a ser utilizada principalmente en lo que es malaria, especialmente en combinación con lo que es el proguanil. Esta combinación es muy importante porque va a aumentar la eficacia y reduce la probabilidad de resistencia. Además, tiene una muy buena tolerancia en lo que es la mayoría de los pacientes, y entre los efectos adversos más comunes está la náusea, dolor abdominal y cefalea. Muchas gracias. Bueno, y continuamos ahora con lo que son los protozoarios luminales. Cuando hablamos de los protozoarios luminales, vamos a estar hablando específicamente de estos que se manifiestan en el lumen o la luz de los intestinos. Vamos a destacar dos. En este caso hablamos de la amebiasis y la yardiasis. Se manifiestan bastante sencillo. En los pacientes nosotros podríamos, además de nuestros exámenes complementarios, empezar a poder identificar este tipo de infecciones que son bien características. Empezamos. Primero,
Vamos a hablar de la amebiasis. La amebiasis es bien común, creo que todos hemos hablado o hemos escuchado a alguien diciendo que este tiene amebas. Bueno, no se le conocen como amebas. Nosotros coloquialmente hemos oído que así se les conoce. Pero hablamos, por ejemplo, del parásito más destacado, que es histolítica. En este caso, hablamos que es uno de los más destacados por sus quistes. Los quistes tienen un nombre bien característico, que es un poquito complicado, que se pronuncia trofozoitos. Estos trofozoitos es importante que los entendamos. Los trofozoitos, ¿cómo es que, para qué sirven? ¿Cuál es su rol en la infección? Hablamos de que estos quistes que se ingieren en comida y demás ingresan al contenido del ácido gástrico y estos quistes son capaces pues, sobrevivir en el pH tan ácido que sabemos que contiene el ácido gástrico. Sobreviven ahí y aquí empiezan a diseminarse. ¿Cómo podemos hablar de los 3 tipos de pacientes que se manifiestan con este tipo de enfermedades? Hablamos del paciente asintomático, en el cual no se va a ejemplificar ningún tipo de rasgo infeccioso grave. Es más, ni siquiera podríamos estar detectando que el paciente está teniendo una infección parasitaria, pero eso no quita que el paciente sea un constituyente para la diseminación o fuente de información para saber que él fue el que empezó a regar una infección. Él es la fuente de una infección, el foco. Entonces, él puede seguir defecando y esto lo puede regar. Hablamos también del segundo paciente con colitis y diarrea sanguinolenta, o como le conocemos en la clínica, disentería mediana. Es bien característica, es unas heces parecidas a la melena. Recordemos que la melena es un poquito diferente, pero se manifiesta muy parecido. Y por último hablamos del paciente con manifestaciones hepáticas. Hablamos de que muchos de los parásitos tienen esta característica de manifestarse en el hígado, ya sea por la circulación porta y luego se disemina en todo el tejido hepático o al revés. Pero en este caso hablamos de que se manifiesta, por ejemplo, en una tomografía con abscesos. Continuamos con la yardiasis, que en este caso hablamos de el protozoario flagelado Yardia intestinalis. Es bien característico el nombre, es el principalmente, y este es importante que lo conozcamos porque este patógeno es bien característico en las infecciones intestinales. Inclusive me atrevería a decir que no solo parasitarias. En general, muchas de las infecciones intestinales se dan por yardiasis, por este patógeno específicamente, este protozoario. Esta infección es la que más incidencia tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, es la que más se reporta. Inclusive a nivel mundial es de las que más se reportan. También tenemos 3 tipos de pacientes, que es el portador asintomático, el paciente con diarrea aguda y el paciente con diarrea crónica. Con esto estaremos concluyendo un poquito de la introducción de los protozoarios. Y pues bueno, ahora continuando con nuestro tema de farmacología, yo les voy a hablar un poco acerca de la tripazomiasis, así como también de su tratamiento, conocida también como Chagas y africano. ¿Okay? Primero que nada, tenemos que saber que la enfermedad propia de Chagas en América, tanto así como también la enfermedad del sueño en África, ambas principalmente son parásitos que, si no se intervienen a tiempo, evolucionan a cuadros sistémicos o neurológicos principalmente que pueden ser letales. Hoy, para esta parte de la presentación, nos enfocaremos más que nada en los fármacos que son utilizados principalmente para combatirlas. ¿Okay? Principalmente, lo primero, para el tratamiento de T. cruzi, ¿no? De la tripazomiasis cruzi, contamos principalmente con 2 compuestos nitroelectrolíticos, ¿ok? Que estos van de la mano principalmente lo que son para fármacos para la tripazomiasis en América, ¿ok? Los cuales los estrellas van a ser el benznidazol, así como también el nifurtimox, ¿ok? Comenzando con el primero, que es el benznidazol. Es el fármaco principalmente de primera línea debido a que representa una mejor tolerancia, especialmente en la población pediátrica, ¿ok? De América. Recientemente también fue aprobado en su uso en niños de 2 a 12 años, ¿ok? Después tenemos el siguiente fármaco, que es el nifurtimox, ¿ok? Que este principalmente se va a utilizar, pero como alternativa a esquemas combinados. Ambos fármacos son altamente efectivos principalmente en la fase aguda y congénita de lo que es la tripanosomiasis, ¿ok? Logrando la curación. Sin embargo, en la fase crónica tardía, el daño al miocardio también puede verse afectado. Su eficacia clínica es principalmente limitada, aunque pueden ayudar a reducir la carga parasitaria considerablemente. Ahora, como dato también
alternos y nos vamos a los fármacos que se usan también para el tratamiento de este. Sin embargo, en la parte africana tenemos que saber que hay 3 que son los principales, como la suramina, que es el fármaco principalmente preferido en fase inicial, la efloronotina, que actúa principalmente como un inhibidor. Bueno, el libro menciona que actúa como un inhibidor de la enzima principalmente descarboxilasa, ¿ok? Es fundamental esto para la fase avanzada de la variedad parasitaria. Actualmente también se usan terapias del fármaco Nifurtimox más eflortinina, que es el estándar de oro principalmente para tratar los casos graves, ¿okay? Reduciendo a su vez la toxicidad de tratamientos antiguos. Y por último el melarsoprol, que este es un derivado del arsénico, que es extremadamente potente y llega a cruzar al sistema nervioso central, ¿okay? Pero su toxicidad en comparación a los otros que vimos es altísima, ¿ok? Puede causar una encefalopatía reactiva que puede ser letal del 2 al 10% en los pacientes, ¿ok? Y es reservorio principalmente para última opción, o sea, cuando ya no se le puede tratar con nada. Entre los mecanismos de acción de estos fármacos principalmente encontramos que el punto crítico para comprender tanto al benzidazol así como también el nifurtimox es un mecanismo de acción principalmente bioquímica. Ambos son principalmente profármacos que son activados por enzimas del propio parásito, ¿ok? Esta activación desencadena una generación masiva de estrés oxidativo y radicales libres del parásito, lo cual a su vez este parásito se va a ver inundado por especies reactivas que dañan su ADN principalmente y membranas celulares debido a los triponosomas que tienen sistemas antioxidantes y muy eficientes, ¿ok? Sin embargo, esta potencia colineva puede también tener efectos adversos a largo plazo. Entre sus efectos adversos tenemos que saber que está la toxicidad cutánea, como la dermatitis severa, la toxicidad neurológica, como las mareos o parestesias, por así decirlo, así como también la toxicidad gastrointestinal, como náuseas intensas, pérdida de peso significativa, ¿ok? En conclusión, tenemos que saber que el mecanismo de estrés oxidativo de estos dos fármacos para Chagas principalmente es nuestra mejor arma actual. Sin embargo, la alta toxicidad de estos fármacos subraya la urgencia de seguir investigando alternativas más seguras para enfermedades como esta. ¿Ok? Gracias. Ok, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Otto. Yo les voy a hablar hoy acerca de 2 bacterias importantes que básicamente, 2 protozoarios importantes que básicamente es la leishmaniasis y la toxoplasmosis, ¿ok? Primeramente comenzamos con la leishmaniasis. Como tal se transmite por zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es por animales, así como lo vemos en la imagen, cutánea por artrópodos como tal, el flebótomo, o de caninos a roedores por el flebótomo al humano, ¿ok? ¿Qué significa esto? Estos flebótomos son como los mosquitos, pero es una subespecie muy chiquita que va a estar contagiada. Entonces, se da en áreas tropicales y subtropicales como un zancudo normal, pero existe otro vector que se llama el por mastigotes, que se da por la mosca, que es como que lo regurgita al comer. Y básicamente estos lo que van a buscar es activar la respuesta inmune de los macrófagos para ser engullidos, y cuando son engullidos se hace un fagolisosoma. Ese ambiente ácido les va a ayudar a su reproducción como tal, digámoslo así. Se va a dividir en 3: la forma donde se queda en área o cutánea, la forma difusa y la forma visceral. Es un oportunista. Por lo general no se tiene que tratar, no se debe tratar, pero en pacientes inmunodeprimidos sí que se debe tomar cartas en el asunto, más si es una leishmaniasis visceral. ¿Por qué? Porque esta se da por una subespecie llamada Leishmaniasis donovani, que esta es muy letal. Vamos a pasar con el tratamiento. Básicamente el tratamiento es estiblocunato de sodio, pero lo tienen por aquí en la esquina, que básicamente ya no se usa porque hubo mucha resistencia en su momento. Pero ahora pasamos a miltefosina, que también tiene su efecto adverso,
por el simple hecho de que es muy teratógeno cuando la mujer está en su edad fértil. Entonces lo que se usa como alternativa y es son las más efectivas cuando es leve, vamos a usar un azol. Ya sabemos que los azoles son antimicóticos, pero si es leve lo va a ayudar, que es en un 50%. Pero si no, se usa la anfotericina B liposómica. ¿Ok? Entonces finalmente pasamos con los toxoplasmosis, que básicamente la toxoplasmosis es causada por el protozoario Toxoplasma gondii, que este es su receptorio, como vemos aquí en la imagen de los gatos. Primeramente son los felinos, ¿ok? Los felinos van a ser los receptorios. Pero también se puede dar en carne mal cocida de portadores como tal, porque no solo los felinos lo tienen, sino algunos mamíferos se les puede llegar a pegar, y se da por inoculación oral de heces. Esto también les puse un ejemplo aquí de un bebé en el útero, porque básicamente esto se puede adquirir transplacentariamente, o sea, lo pueden pasar de la mamá al hijo prácticamente. Entonces esto rara vez se requiere tratamiento igual que los otros, pero afecta más inmunodeprimidos o trasplantes. La triada para identificar esto son esta, que básicamente es corioretinitis, por eso el ojo, la hidrocefalia, por eso el personaje aquí, y calcificaciones cerebrales. Dice que se van a ver bastantes calcificaciones cerebrales. El tratamiento más leve pero menos tóxico es una citromicina o una tetraciclina con trimetrofil sulfametoxazol. Si se peligra mucho la vista por inflamación, se va a usar prednisona, un corticosteroide. Este va a afectar al feto y se va a tratar en las 12 o 14 semanas posteriores. Entonces, y si ya nació, se va a tratar por un año. El tratamiento se llama como una pirimetamina, sulfadiazina y con ácido folínico. Este hay que tener cuidado porque es bastante tóxico, pero es el tratamiento de elección cuando es grave. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre los helmintos. Los helmintos son parásitos multicelulares que se clasifican en 3 grupos. Tenemos a los nematodos, que son gusanos cilíndricos con sistema digestivo completo, a los cestodos, que son planos y segmentados y no tienen un sistema digestivo, y a los trematodos, que son planos no segmentados con sistema digestivo incompleto. Para su tratamiento se utilizan los benzimidazoles, principalmente el albendazol, mebendazol y triclavendazol. Su mecanismo de acción de estos fármacos es que se unen a la beta-tubulina del parásito, inhibiendo la formación de microtúbulos. Esto bloquea la captación de glucosa y la producción de energía, llevando al parásito a morir por inanición. El albendazol es el más importante porque puede usarse en infecciones sistémicas. Un punto clave de esto es que la absorción del albendazol aumenta cuando se administra con comidas grasas, lo que permite una mejor distribución, incluso al sistema nervioso central del fármaco. O sea, el fármaco se puede distribuir de mejor manera. El mebendazol actúa principalmente en el intestino, lo que se usa en infecciones intestinales, mientras que el tribinazol es específico para trematodos como la fascícula hepática. En conclusión, estos fármacos son fundamentales para el tratamiento de helmintiasis debido a su acción selectiva sobre los microtúbulos del parásito, cada fármaco con cada segmento específico. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mercedes. Yo les voy a estar platicando acerca de lo que son los fármacos que actúan contra los helmintos tisulares y las filarias. ¿Qué son los helmintos tisulares? Estos son parásitos que invaden el tejido profundo, como lo son la piel, los tejidos subcutáneos, el sistema linfático o ya sea los ojos. Y dentro de estos van a estar las filarias, que son principalmente transmitidos por vectores como el mosquito y las moscas. Las enfermedades que van a estar asociadas a estos parásitos van a ser la oncocercosis o ceguera de los ríos, que va a estar asociado con el parásito Onchocerca volvulus, la filarias linfática, que va a estar asociado con el parásito Wucheria bancrofti, Brugaria malayi, y que va a estar asociado al Loa loa, que va a ser el parásito asociado. Los fármacos que vamos a usar en este caso van a ser la ivermectina, que va a ser principalmente su mecanismo de acción actuar sobre los canales iónicos del parásito, como es el cloro. Va a estar abriendo los canales de cloro por el glutamato, una entrada masiva de cloro
posterior va a haber una hiperpolarización de la membrana, una parálisis flácida y una muerte del parásito. Esto es importante ya que significativamente el humano no tenemos estos canales dependientes del glutamato y la barrera hematoencefálica limita el acceso al sistema nervioso central. Entonces no va a entrar al sistema nervioso central, sin embargo va a haber una transmisión de la barrera hematoencefálica y no va a afectarnos directamente ya que no tenemos estos canales dependientes del glutamato. Hay que tomar en consideración que va a ser muy eficaz contra Ochorrhea volvolus y en Strongylis stercalis. Y no va a ser tan efectivo en gusanos en adultos. También hay que tomar en cuenta las indicaciones para este medicamento, que va a ser el tratamiento de elección en oncocercosis, que era la ceguera de los ríos, y también va a ser en estrongiloiditis y escabiosis, que en estos casos se va a usar, pero va a ser principalmente para la oncocercosis. Por eso es que en algunos casos lo vamos a encontrar en formato de gotas, porque vamos a tratarlo de esa manera, y también se encuentran como solución o ya sea en tabletas. Los que va a tener van a ser principalmente debido a la muerte de los parásitos y va a provocar fiebre, prurito, erupciones y linfadenopatías. Esto principalmente en infecciones de Loa. También tenemos que vamos a usar el dietilcarbamazina, o conocido como DEC. Su mecanismo de acción va a ser principalmente no completamente entendido, ya que aumenta la susceptibilidad de microfilarias al sistema inmune, altera la membrana del parásito y luego facilita su distribución por el hospedero, o sea, por nosotros. Vamos a usarlo principalmente en microfilarias y en algunos adultos de los parásitos, como en Wisherea bancrori o Bruguiera malayi o en Loa. Las indicaciones para poder brindar este medicamento va a ser un fármaco de elección en filarias linfática o en loiasis. Este no se debe usar directamente en lo que es oncocercosis, ya que puede causar reacciones graves. Los efectos que puede brindar van a ser la reacción de Masotti, ya que va a generar una reacción inflamatoria intensa por la muerte masiva de las microfilarias y va a generar unas manifestaciones como fiebre alta, prurito intenso, edema, hipotensión, linfadenitis, dolor o pueden ser más intensas estas mismas en oncocercosis y cargas parasitarias altas. Otros efectos que puede causar pueden ser cefalea, mareo, náuseas y reacciones alérgicas. Hola, yo soy Valeria y voy a hablar de 3 antihelmínticos estudiados: Paracetamol, Pirantel y Oxantel. Son fármacos usados en el tratamiento de helmintos. Actúan principalmente sobre céstodos y trematodos, principalmente el Paracetamol, y el Pirantel y Oxantel son para nematodos intestinales. Son de amplio uso en programas de control de parasitosis y son importantes en salud pública. Primero hablemos del Paracetamol. Es un derivado de la piracinosicolona. Es un R-Paracetamol activo. Tiene buena absorción oral y atraviesa la barrera hematoencefálica. Su mecanismo de acción es que lo que va a hacer es aumentar la entrada de calcio al parásito para producir una parálisis hepática del parásito y hace un daño en el tegumento de un gusano. Este se usa para la esquistosomiasis, es el fármaco de elección para esta enfermedad y se usa para céstodas intestinales tanto como la tenia, Diphlebotrium y Hymenoplex. Ahora hablemos del Pirantel. Es usado como pamotoa de Pirantel. Es un derivado de tetrahidropirimidina y tiene poca absorción intestinal. Es el más recomendado por la OMS.
¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un bloqueador neuromuscular despolarizante. Activa receptores nicotínicos de acetilcolina tipo L y provoca un parálisis hepático en el parásito. Ahora hablemos del Oxantel. Este es usado como palmoato de Oxantel. Es un análogo de oxifenol. Es comerciado en Asia y Sudamérica y tiene mala absorción por acción intestinal. Su mecanismo de acción es similar al Pirantel, solo que este actúa sobre receptores nicotínicos tipo N, el otro actúa sobre tipo L. Produce parálisis del parásito. Sus usos son para Trichuris trichiura. Es más eficaz que el albendazol. Se usa en combinación con el Pirantel o con albendazol en infecciones.